Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Feria La Rioja 2021, una dosis de lectura. En esta oportunidad estamos con el doctor Alberto Giordano, que es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Letras por la Universidad Nacional de Buenos Aires, por la UBA, mejor dicho. También es profesor de Análisis y Crítica 2 en la Universidad Nacional de Rosario e investigador independiente del CONICET, y fue redactor y director de la revista Paradoxa en 1986-96, y es autor de numerosos libros, por caso Roland Barthes, Literatura y Poder, en Beatriz Viterbo, 1995, Razones de la Crítica, en Coligüe, 1999, sobre literatura, ética y política, también en Beatriz Viterbo, 2001, Manuel Puig, La conversación infinita, Beatriz Viterbo, 2001, Modos del ensayo, de Borges a Piglia, Beatriz Viterbo, 2005, Una posibilidad de vida, Escrituras íntimas, Beatriz Viterbo, 2006, El giro autobiográfico de la literatura argentina actual, Mansalva, 2009, Vida y obra, Otra vuelta al giro autobiográfico, Beatriz Viterbo, 2011, con Barthes, Marginalia, 2016, El pensamiento de la crítica, Beatriz Viterbo, 2016, y de los libros autobiográficos El tiempo de la convalecencia, Fragmentos de un diario en Facebook, Iván Rosado, 2017, El tiempo de la improvisación, Iván Rosado, 2019, y Volver a donde nunca estuve, algo sobre mi padre, Bulk, 2020. El doctor Alberto Giordano, a su vez, es el creador del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad Nacional de Rosario. Yo creo que no falta ningún dato, si es que así fuere, bueno, él lo va a aclarar, pero quiero, sin más prolegómenos, hacer mención en esta oportunidad, antes de cederle la palabra al doctor Giordano, que vamos a hacer un recorrido por la obra de Roland Barthes. Luego vamos a detectar, digamos, los rasgos característicos que atraviesan toda esa obra en sus diferentes etapas, y a establecer, si es que nos da el tiempo, algunas relaciones con escritores bueno, argentinos o europeos, también si es que nos da el tiempo. Con Alberto venimos hablando de 4 etapas, básicamente. Después él va a ir desglosando cada una de ellas con el análisis pertinente y pormenorizado, porque es un lector, digamos, minucioso de la obra de Barthes. Entonces él nos va a iluminar acerca de estas 4 etapas que voy a esbozar en 2 minutos para inmediatamente darle la palabra al doctor Alberto Giordano. La primera etapa es una etapa sociosemiológica que se integra con el grado 0 de la escritura, con mitologías y los primeros ensayos críticos. La segunda etapa es la etapa que vamos a saltear en este momento y en esta conversación, que es la etapa estructuralista, ¿no? Que pienso se inicia con el libro sobre Racine, donde Barthes discute con Raymond Picard acerca de la crítica antigua y moderna, un texto también de esa época. Pienso, creo, si mal no recuerdo, es Crítica y Verdad. Luego lo que se publicó, los ensayos que se publicaron en la aventura semiológica, como son, por caso, la introducción al análisis estructural de los relatos, los elementos de semiología, en fin. Luego hay una etapa de textualidad, digamos, de textualismo, también por otros llamada postestructuralista, que incorpora textos que están publicados en el Susurro del Lenguaje, como por ejemplo sobre la lectura, escribir la lectura, la muerte del autor, de la obra al texto, en fin. Y otros textos de esta etapa son el análisis de la nouvelle, por ejemplo, de Balzac, Racine, por Barthes, en el libro SZ, muy conocido también, los textos publicados en Variaciones sobre la escritura, y El placer del texto, me parece a mí, es como el último eslabón de esta cadena que cierra la etapa de la textualidad y da inicio, o 2 años después, es decir, en el 75, se da inicio al giro autobiográfico en la literatura de Barthes, con nada más y nada menos que el libro Barthes por Barthes, que el doctor Giordano va a desglosar en esta oportunidad. Luego continúan, por supuesto, en el 77 la lección inaugural en el Colegio de Francia, en el 77 también, creo, si mal no recuerdo, Fragmentos de un discurso amoroso, bueno, Lo neutro, y me parece que hay hacia el final un énfasis en la cuestión autobiográfica con
conferencias como, por ejemplo, deliberación y mucho tiempo he estado acostándome temprano como antecedentes respectivos de dos libros, en realidad un libro y un curso, que son el diario de duelo, escrito luego de la muerte de la mamá de Roland, y la preparación de la novela que el doctor Giordano ha leído en forma, digamos, minuciosa. Luego me encantaría que nos hable también de un proyecto de novela que se llama Vita Nuova, ¿no? Que nos trae, hace alusión evidentemente a Dante con esta Vita Nuova, y finalmente La Cámara Lúcida. Yo, sin más prolegómenos por mi parte, le doy la bienvenida al doctor Giordano a la Feria del Libro La Rioja 2021 y le cedo inmediatamente la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de la feria por haberme invitado. Muchas gracias en particular a Eduardo por haber sido quien encarnó la invitación y bueno, por la charla que venimos manteniendo en esta etapa previa a esta performance. Bueno, me parece necesario hacer una aclaración preliminar. Barthes, la obra de Barthes puede ser abordada desde varias perspectivas, según quien sea el interesado en leerla y en comentarla. Yo me voy a centrar en lo que, bueno, a mí siempre más me ha interesado de Barthes, que es su aspecto de crítico ensayista, es decir, de crítico, no solo literario, pero fundamentalmente literario, que concibe al ejercicio de la crítica como un modo de dialogar con la literatura, más que como una empresa de conocimiento o de evaluación cultural de la literatura, algo que también practicó, pero sobre todo la piensa a la crítica como un modo de conversar con la literatura, de entrar en un diálogo lo más íntimo posible con la literatura, que responda activamente a la presencia de la literatura en la vida cultural. Y a esa presencia Barthes la ha ido caracterizando a lo largo de su obra de diferentes maneras. Yo tomaría un término que está en la lección inaugural, un término del año 77, que es el de irreductible, ¿no? Para Barthes, en el contexto de la discursividad social o en el contexto de las instituciones culturales, la literatura, que también es un discurso social y también es una institución cultural, la literatura es sobre todo la afirmación de una experiencia intransferible, irrepetible, irreductible, que se presenta, que irrumpe, y que uno no sabe muy bien cómo atenerse a ella, pero que se siente muy atraído por ella. Atraído a sentir cosas, a pensar cosas, a establecer conexiones. Entonces, ese es mi punto de partida, ¿no? El del crítico ensayista que dialoga y dialoga buscando dar una respuesta activa. Para Barthes, muy tempranamente la crítica, digamos, muy tempranamente Barthes quiso que la crítica no se limitase a hacer un ejercicio metalingüístico, una especie de comentario, digamos, desde fuera sobre lo que ocurre en la literatura, o sobre lo que vale la literatura, o sobre cómo funciona la literatura. No dejó de hacer eso, pero quiso, fantaseó, podríamos decir, y trató de practicar esta otra idea del diálogo íntimo, ¿no? Hay un momento muy lindo en el prefacio de un libro muy importante de Barthes que se llama Ensayos Críticos. Es un libro que él publicó, no recuerdo bien si en el 63 o en el 64, por ahí, pero bueno, es la recopilación de una cantidad de ensayos sueltos que había estado escribiendo los últimos 10 años. Es un libro que atraviesa por lo menos 2 épocas de Barthes. Y en el prefacio Barthes dice que en el horizonte del crítico literario siempre está en el horizonte la escritura de la novela. Es decir, el crítico es aquel que parece que en algún momento va a dar el salto a la literatura por esa proximidad, por esa intimidad que busca lograr a través del diálogo, de la conversación.
Si diese el salto, bueno, ya la palabra crítica se disuelve como tal y entraríamos directamente a la literatura. Pero esa inclinación, esa búsqueda, y al mismo tiempo, en el contexto de esa búsqueda, tratar de procesar algún tipo de saber crítico, ese sería el lugar desde el que a mí me interesa, en el que a mí me interesa situarlo a Barthes, con el que me identifico. eh, es la imagen de Barthes que me resulta más atractiva, ¿no? La que bueno, me atrajo tanto en mis épocas de estudiantes y después me orientó de distintas maneras durante mis épocas de investigador, de docente, de crítico, ¿no? En la obra de Barthes uno puede encontrar inspiraciones muy fuertes y muy consistentes y muy estimulantes para el ejercicio tanto de la crítica como de la enseñanza, como de la investigación. Eh, la otra cuestión preliminar que añadiría antes de ir a la periodización de la obra de Barthes es que en este ejercicio conversacional que sería para Barthes la crítica, se entra en diálogo con la literatura, en este diálogo activo, tal como lo caractericé antes, en la medida en que el crítico, además de su inteligencia, ponga en juego y sobre todo su sensibilidad. Es decir, se deje afectar por la literatura y responda a partir de esas afecciones. Responda con inteligencia, responda con capacidad retórica, pero una inteligencia y una capacidad retórica conmovidas por el encuentro con la literatura. Bien, esas serían las cuestiones preliminares. Entonces paso a lo que habíamos conversado con Eduardo. Me había dicho, bueno, tratemos de hacer una especie de periodización de la obra de Barthes. Todas las periodizaciones de cualquier obra son esquemáticas, son reductoras, pero son muy útiles para establecer una relación más o menos, una primera relación, ¿no? Inteligible con la obra. Pero bueno, en la medida en que uno va entrando, también ahí diría en intimidad, con la obra, por ejemplo con la obra crítica de Barthes, uno descubre que más allá de las periodizaciones, hay obsesiones que sobreviven en todas las épocas, de distintas maneras, según cómo le afecten los contextos. Hay motivos que varían, que en un momento parece que desaparecen y después retornan de otra manera. Bueno, todo eso que ocurre en la vida, ¿no? La vida está hecha mucho más de insistencias, variaciones, recomienzos, interrupciones, que de largos desarrollos. La obra de Barthes se extendió, no es muy larga, porque bueno, comenzó a escribir relativamente tarde Barthes, relativamente en relación a otros colegas, y murió muy joven, murió a la edad que tengo yo ahora, o sea que murió, era un muchacho Barthes, cuando murió a los 62 años, víctima de un accidente de tráfico. Bueno, lo de muchacho era una ironía, pero como toda ironía entraña alguna verdad. Quiero decir, cuando ahora yo leo a Barthes, leo a un tipo de mi edad. Cuando lo comencé a leer a mis 20 años, ¿sí? En la facultad, bueno, era un señor mayor que sabía mucho y tenía mucho para enseñar. Vamos entonces a la cuestión de la periodización, habiendo hecho esta aclaración de que es reductora, es esquemática, falsea un poco, ¿no?, lo que es una obra en cuanto a lo que es su ritmo, a lo que es su dinámica. Porque, bueno, impone algo que Barthes detestaba, que es la ilusión del desarrollo, ¿no? Si hay algo contra lo que Barthes militó como crítico y como teórico, yo diría a lo largo de toda su obra, es contra la idea de desarrollo. Someter una experiencia a la idea de desarrollo, someter la historia de la literatura a la idea de desarrollo, someter la dinámica de una clase o de una conversación a la idea de desarrollo. Desde muy temprano, Barthes estaba advertido
Diría desde el comienzo, porque es algo que dicen en uno de sus primeros ensayos, ¿no? Un ensayo sobre el diario de André Gide, un ensayo de la década del 40, anterior incluso a su primer libro, El grado cero de la escritura. En el comienzo de ese ensayo, Barthes dice: no quiero falsear la exposición, no quiero producir la ilusión de sistematicidad y de desarrollo que la obra de Gide no tiene, porque todavía es una obra viva. Y entonces dice, bueno, voy a elegir un modo de exposición fragmentario. Ese modo de exposición fragmentario es el modo que, con distintas entonaciones, Barthes practicó a lo largo de toda su obra. Barthes es un escritor de fragmentos, compone los ensayos y los libros articulando fragmentos, combinando fragmentos. Bueno, decía entonces que un poco traicionándolo a Barthes, porque él mismo en un momento se traicionó, no sin cierta ironía, vamos primero a situar una especie de devenir lineal. Pero es una maqueta para poder comenzar a charlar. En un libro muy, muy interesante, Roland Barthes por Roland Barthes, del año 75, es un libro que es una mezcla, no es un libro raro, es claramente un ensayo muy reflexivo en el que Barthes reflexiona sobre sus modos de escritura, sobre sus preferencias, también sobre lo que rechaza, sobre sus gustos, sobre sus inclinaciones, sobre sus apuestas teóricas. Es un autorretrato, una autobiografía fragmentaria, un libro muy, muy, bueno, por muchas razones extraordinario. Hay un momento de ese libro en el que el propio Barthes propone una segmentación de su obra. El libro, como decía antes, como la mayoría, está compuesto por fragmentos. Hay un fragmento que se llama fases, ¿no? Las fases de la obra. Y Barthes distingue, hay que tener en cuenta que esto se publica en el 75 y todavía faltan por delante 5 años extraordinariamente productivos y con algunas variaciones muy, muy interesantes en la obra de Barthes. Esos años, por supuesto, no están contenidos en este esquema. Después vamos a ver cómo los metemos. En este esquema, Barthes distingue en realidad 5 fases. Hay una primera que es algo así como yo diría la infancia del crítico, ¿no? Es el momento en el que el crítico todavía no empezó a escribir crítica, pero ya tiene ganas, ya ha entrado en un determinado vínculo con la literatura que no lo ha llevado, como a otros, a convertirse en escritor, a desear convertirse en escritor de literatura, sino que lo ha llevado por este otro camino bastante curioso, que es el de querer volverse alguien que escribe sus lecturas, ¿no? Que escribe sobre la literatura de otros. Ese primer momento, lo que identifica ese primer momento, según Barthes, es las ganas de escribir. Y el referente, cada momento tiene un referente, o varios referentes. El referente en ese momento es André Gide, ¿no? El encuentro con André Gide, con la obra de André Gide, pero sobre todo con el diario íntimo de André Gide, que es un texto, bueno, como suelen ser los diarios de escritores también, híbrido, con muchos registros, con muchas cosas, ¿no? Como el Barthes por Barthes. En el diario de Gide, Barthes habría, ¿no? A partir de ese momento se le habría despertado estas ganas, insisto, son raras, ¿no? Pues, ¿por qué alguien que está tan cerca de la literatura no da el salto y se transforma en narrador o poeta? ¿Por qué toma este desvío que puede a veces llevar toda una vida, ¿no? del ensayo crítico? Es un tema muy interesante, se podría charlarlo, Barthes mismo lo abordó en distintos momentos, pero sobre todo en la preparación de la novela. En la preparación de la novela hay un momento en el que, en un contexto en el que parece que él se está decidiendo a escribir una novela, es decir, a hacer literatura y no a conversar con la literatura. En ese momento
casi como reflexionando en voz alta, dice, bueno, ¿por qué nunca me animé a escribir una novela? No dice animar, eso lo pongo yo, porque a mí me parece que hay algo de eso siempre en juego, hay como una inhibición, ¿no? Creo que el crítico, tal como lo piensa Barthes, fue alguien con ganas de hacer literatura y por alguna razón esas ganas se inhibieron y se metamorfosearon en otra cosa. A lo mejor venturosamente, ¿no? A lo mejor venturosamente. Posiblemente Barthes hubiese sido un novelista mediocre y fue un crítico extraordinario. Bueno, el primer momento propiamente dicho, como decía Eduardo, es el que podríamos llamar el sociosemiológico. Barthes es un sociólogo, tiene una perspectiva sociológica acerca de la literatura, pero es un sociólogo que atiende fundamentalmente al carácter formal de la literatura, ¿no? Lo que le interesa a Barthes es cómo la literatura, en tanto un determinado experimento formal, funciona en la sociedad, cómo adquiere valor, cómo se relaciona con la tradición, con la historia. En tanto, el escritor ha tomado determinadas decisiones formales, determinados compromisos formales. En ese momento Barthes acuña una fórmula teórica que no va a abandonar nunca, aunque la va a ir variando, que es la de compromiso de la forma, ¿no? Lo que le interesa al Barthes sociosemiológico cuando lee literatura es identificar qué compromiso formal, qué moral de la forma representa tal o cual libro, tal o cual obra. Y a través del concepto de moral de la forma establece el lugar, ¿no?, que el escritor ha pensado para su literatura en la sociedad, el modo en que esa literatura responde a los condicionamientos históricos y algunas otras cuestiones. El Barthes de este segundo momento, según el propio Barthes lo dice en Barthes por Barthes, tiene como referentes este Barthes sociosemiológico a Sartre, a Marx y a Brecht. Hay un nombre omitido, porque bueno, Barthes estaba... hay un nombre omitido, que es el de Maurice Blanchot. Maurice Blanchot es otro crítico ensayista de una generación anterior a Barthes, que lo marcó decididamente a Barthes. Cuando Barthes ingresa al campo literario francés como crítico, yo creo que tiene dos referentes cercanos fundamentales. Uno es Sartre, ¿no?, con quien no se identifica tanto doctrinariamente. Hay algo que siempre separó a Barthes de Sartre, que es que Barthes no cree que la literatura pueda tener una eficacia política directa. No cree que el escritor debe obrar como un orador, ¿no?, que se dirija a su público como lo hace el orador. Dice, bueno, si hay alguna eficacia de la literatura va a ser siempre por la vía indirecta, y por esta vía indirecta que es el compromiso de la forma. Pero de Sartre, Barthes, como toda su generación, Foucault, Deleuze, Derrida, como todos ellos, de Sartre recibieron un impulso un impulso ensayístico a ponerse a prueba, a mezclar, a combinar, muy, muy fuerte, muy fuerte. Todos en algún momento lo reconocieron, ¿no? Y bueno, la otra figura muy potente de crítico con la que Barthes relativamente se identificaba era Maurice Blanchot. La huella de Blanchot está presente en toda la obra de Barthes, muy claramente en las primeras etapas y también en la última. Bueno, el segundo momento, ahí ya las cosas digamos, los momentos también se solapan, según cuál sea el libro que uno tome. Uno dice, bueno, pero esto, a ver, acá Barthes sigue siendo sociosemiológico, pero ya adoptó instrumental estructuralista, entonces conviven los dos. Hay algunos libros donde uno dice, bueno, no, este es el Barthes estructuralista semiólogo, el del sistema de la moda, el de elementos de semiología. Ese es el que a mí, a la larga, me fue resultando el menos interesante.
me parece que ese momento muy breve, pero bastante espectacular, del Barthes estructuralista, tuvo mucho más que ver con la necesidad de Barthes de conseguir algún lugar institucional consistente dentro de la vida cultural y académica francesa, tuvo que ver más con eso que con las búsquedas en las que él ya venía metido por impulsos propios desde el comienzo. Por eso es algo a lo que en un momento parece que se agarra muy fuerte, ¿no? La sistematización y la metodologización estructuralista, y después lo va soltando bastante rápido también. Pero bueno, a mediados de los 60, Barthes escribe un texto fundamental que es Crítica y Verdad. Bueno, fundamental por varias razones, porque es un modelo de lo que es el ejercicio de la polémica cuando alguien asume el pensamiento crítico. Cuando uno hace el elogio de la polémica, porque polemizar no es contrariar al otro, dictarle al otro lo que tendría que haber dicho, sino entrar al discurso del otro para desde dentro mostrar por qué el otro se equivocó, por qué no pudo evitar equivocarse, construir la teoría, ¿no?, del error del otro. Eso es la polémica, y por eso es un ejercicio intelectual imprescindible, que todos deberíamos practicar. Digamos, es un ejercicio que casi nadie practica, porque bueno, lo que hay justamente es una práctica mecánica y maníaca de la oposición, ¿no? Todos nos oponemos a lo que dice el otro porque no dice lo que queremos que hubiese dicho, porque no dice lo que decimos nosotros. La polémica es otra cosa, mucho más generoso, más sutil, aunque esté movida por el odio, pero para poder realizarse requiere de esa generosidad, bueno, propia de la inteligencia, ¿no? Propia de la inteligencia. Es decir, bueno, le voy a mostrar al otro que está equivocado, pero le voy a construir las razones de por qué. Crítica y Verdad es eso, ¿no? Es uno de los pocos textos que uno tiene como referencia magistral cuando quiere hacer el elogio de la polémica. Bueno, hay que actuar como Barthes en Crítica y Verdad, como actuó Barthes en Crítica y Verdad con los críticos tradicionalistas, con los que le decían que no podía leer los textos del pasado como si hubiesen sido escritos en el presente. Lo que Barthes les demostró es que no hay otro modo, no hay otro modo. Que incluso los tradicionalistas leen desde el presente, que no hay otro modo de relacionarse con el pasado más que a partir de las inquietudes del presente. En la segunda parte de Crítica y Verdad, Barthes desarrolla lo que podríamos llamar su propuesta de lo que es la crítica y de lo que debería, o sería conveniente que sean la crítica y la lectura literaria. Por eso, bueno, es un texto muy, muy importante. La tercera época, Barthes mismo la llama la textualista, ¿no? Es la época, por ahí las más visitadas en la enseñanza universitaria de Barthes. Bueno, es muy fructífera, es muy iluminadora, pero bueno, ha relegado un poco a veces sobre todo la primera. A mí la primera yo le tengo particular cariño, aunque nunca fui muy afecto a la perspectiva sociológica, siempre me pareció que era reductora, bueno, porque me formé con el último Barthes, pero es muy interesante lo que hace Barthes en ese primer momento. Alberto, Sí. disculpas, pero me interesa mucho ahí enfatizar en la cuestión de la primera parte, sobre todo en el prefacio a los ensayos críticos, donde él plantea el horizonte novela y la búsqueda de una palabra exacta, si mal no recuerdo, que a su vez es palabra segunda, y que a su vez suspende al escritor en la tarea del crítico, por una parte. Y por otra parte, para hacer referencia a tu primera apreciación, a tu primera cuestión previa, la relación entre la actividad crítica, digamos, la actividad crítica como una intervención activa frente al hecho irreductible de la literatura, quiero saber si hay ahí una práctica también de decisiones éticas que tienen implicancias formales en la obra del crítico.
Sí, digamos, hay un motivo, también otro motivo que yo diría atraviesa casi toda la obra de Barthes y que alguien que también, por razones misteriosas, en su juventud decidió volverse crítico en vez de novelista o poeta, resulta muy atractivo, que es la idea de que el crítico, para poder ejercer la crítica como conversación, tiene que también él mismo ser un escritor. No un escritor, dice Barthes, en el sentido de lo que la cultura identifica como escritor, sino escritor en el sentido de alguien que mantiene relaciones problemáticas y afectivas con el lenguaje, alguien que no acepta que el lenguaje es un instrumento de comunicación, bueno, alguien que se resiste con muy buenos argumentos a aceptar la idea de que el lenguaje es un instrumento, un medio, sabe que es otra cosa, que los vínculos entre el lenguaje y la realidad, entre el lenguaje y la vida, entre el lenguaje y el mundo son complejos, ambiguos, equívocos, y que deben ser explorados cada vez en nombre propio. Entonces, el escritor es ese, ¿no? Para Barthes, ¿no? El que tiene este tipo de vínculo con la realidad y en tanto tiene este tipo de vínculo, perdón, con el lenguaje, en tanto tiene este tipo de vínculo con el lenguaje, eh, piensa a la realidad, a la vida, a la cultura de determinado modo, de un modo crítico, un modo crítico, ¿no? En Crítica de Verdad, Barthes dice en un momento, la literatura es una crítica del lenguaje, es una investigación crítica acerca de lo que el lenguaje puede, nos hace hacer, nos impide hacer, posibilita e inhibe. Eh, entonces, en el prefacio de los ensayos críticos está muy fuerte esta idea de, primero, ¿qué es un escritor? Bueno, un escritor es alguien que, para poder capturar en el lenguaje algo que se le imponga como real o que se le ha parecido como real, va a tener que someter al lenguaje a variación, va a tener que someter el lenguaje a una retórica muy específica, y esa conquista de lo real la va a alcanzar por vías indirectas. Esto lo dice Barthes del escritor, la idea de el escritor es aquel que busca una palabra exacta. La palabra exacta sería aquella palabra que no nombra directamente X realidad, la realidad que está en juego en determinado ejercicio literario, no lo nombra directamente porque eso es lo que el lenguaje no puede. El lenguaje da siempre una representación general de cualquier cosa, pero la palabra exacta sin nombrar muestra que hay algo que no se está manifestando o que se está manifestando de algún modo indirecto, y que es eso lo que interesa. Es muy lindo el momento del prefacio, yo trabajo siempre en las clases, en el que Barthes, bueno, se pone en el lugar de alguien que quiere transmitirle a un amigo su cercanía, porque este amigo acaba de perder a un ser querido. Y a partir de esa escena muy, muy trivial, muy banal, ¿no? Bueno, ¿cómo le transmito? No quiero decirle, lo siento mucho, porque bueno, esa es una fórmula, es lo que todo el mundo le dice a todo el mundo en esa circunstancia. Es lo que le va a decir cualquiera a esta persona. Dice, yo querría transmitirle con el lenguaje la calidad de afecto, no lo dice, esto es más lo que yo le hago decir a Barthes en la clase, pero creo que es un poco eso, ¿no? Le querría transmitir a este amigo con palabras la calidad de afecto que uno puede transmitir con un abrazo, ¿no? Un abrazo inmediatamente transmite mucho, transmite cercanía, transmite apoyo, bueno, una calidad de proximidad afectiva, corporal, inmediata. Bueno, el lenguaje no puede hacer eso, ¿no? El lenguaje está incapacitado para transmitir eso. Lo puede decir, pero lo dice con palabras de otros que cualquier otro usará en cualquier otra circunstancia. Entonces, bueno, a partir de esa situación, Barthes elabora esta idea de el escritor es el que busca esta palabra que no va a poder decir la carga, el impulso afectivo que lo mueve,
pero que va a tratar de hacerlo aparecer de alguna manera indirecta, ¿no? Y bueno, es esa manifestación indirecta de lo afectivo lo que como lectores nos lleva a engancharnos con algunas obras y no con otras, y al escritor lo lleva a engancharse con algunos temas y no con otros. Entonces, bueno, esta idea del crítico como escritor es una idea muy, muy fuerte, muy poderosa y muy atractiva, e insisto, que va atravesando toda la obra de Barthes, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, el crítico también, por ser crítico, es un agente cultural, que interviene en el campo, que toma posiciones. Es decir, además de ser un escritor en busca de una palabra exacta, en busca de transmitir afectos a través de la escritura, es un agente cultural que entonces acumula poder simbólico, reproduce poder simbólico. Me parece que lo más interesante en Barthes es apreciar, para uno mismo poder pensar, sí, para pensar lo que a uno le interesa, apreciar este carácter mixto y contradictorio y hasta abigarrado del crítico, ¿no? Porque bueno, el crítico quiere ser como Oscar Wilde, un artista, pero también quiere ser, como en algún momento dice Benjamin, un estratega en las luchas por la legitimidad cultural. Y bueno, el crítico se mueve en varios tableros, ¿no? Y en algún momento parece que va a volverse novelista y en otro momento parece que va a volverse gestor cultural. Y bueno, Barthes jugó en todos esos tableros y es muy interesante ver eso, ¿no? Y también lo reflexionó bastante, ¿no? A este carácter contradictorio o ambiguo del crítico. Bueno, esto está está bastante reflexionado y conceptualizado en Crítica y Verdad, en el prefacio de los ensayos críticos. En algunos de los ensayos críticos hay uno que se llama Las dos críticas, otro que se llama ¿Qué es la crítica? Esos son textos como muy de referencia, ¿no? Para este momento de Barthes y cómo está pensando la crítica, ¿no? En el momento textualista hay como como decía antes, es el momento más estudiado y más enseñado, la muerte del autor, de la obra al texto, escribir la lectura. Bueno, son ensayos muy, muy, muy interesantes todos, muy ricos, en los que Barthes, en diálogo con otros interlocutores con un pensamiento teórico mucho más fuerte que el propio Barthes, nunca tuvo un pensamiento teórico muy potente. Por eso digo, es un ensayista crítico que toma recursos, ¿no? Es un bricoler, en el sentido en que Lévi-Strauss hablaba del bricoler, ¿no? El bricoler, a diferencia del ingeniero, el ingeniero trabaja con el instrumental apropiado para determinada tarea. El bricoler es el que trabaja con lo que encuentra a la mano, ¿no? Y usa un zapato como martillo, y bueno, y va armando lo que quiera armar con lo que tiene a la mano. Bueno, a Barthes hay que pensarlo así, no como un teórico, sino como alguien que usaba recursos teóricos para sus ejercicios ensayísticos. El Barthes textualista usó, ¿no?, de una manera muy, muy, muy eficaz y muy efectiva, ¿no?, recursos del pensamiento teórico de Derrida, de Foucault, de Lacan, eh, para seguir pensando, yo diría, más o menos las mismas cuestiones que ya estaban planteadas en la etapa anterior, ¿no? Bueno, ¿cómo se entra en diálogo con la literatura? Cuando uno está posicionado del lado del conocimiento, del saber, y la literatura es experiencia estética. ¿Cómo entrar en diálogo y no reducirla a un objeto de conocimiento, de sistematización? Bueno, las nociones de texto, de intertexto, de escritura, y todo lo que va a derivar en el placer del texto, que es un libro también fundamental, donde yo diría ahí ya comienza una nueva etapa, ¿no? Bueno, todo eso está tramado acá en este momento textualista. Esa última etapa, el propio Barthes, que insisto,
como esto lo escribe en el 75, es muy breve, ¿no? A esta última etapa, la referencia intelectual, la única que él señala es la del pensamiento filosófico de Nietzsche. Realmente el encuentro de Barthes con Nietzsche, como el encuentro de Deleuze con Nietzsche, el de Foucault con Nietzsche, el de Derrida con Nietzsche y muchos otros, fue transformador. Muchísimas cosas se podrían comentar a partir de ese encuentro, ¿no? En el canal de YouTube del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria de Rosario, entre muchas otras cosas van a encontrar una conferencia de Darío González sobre el Nietzsche de Barthes, muy, muy interesante. A quien le interese el tema, lo remitiría ahí, es muy, muy buena clase, muy buena exposición y una linda charla alrededor de eso. Este último Barthes es el que a mí me gusta identificar como el del giro autobiográfico, para usar un lugar común mío. Es el de aquel que comienza sin abandonar el perfil de crítico, sin volverse novelista, pero comienza a ejercer la lectura crítica ya no sobre las obras de otros, sino más sobre cuestiones que lo afectan, podríamos decir, más directamente, el discurso amoroso, bueno, su propio imaginario de crítico, en Barthes por Barthes, el proceso del duelo en la cámara lúcida, y es el Barthes de los cursos que se publicaron póstumamente, ¿no? Es, por supuesto, el de la lección inaugural, que es otro texto también muy, muy, muy atractivo para ver la composición heterogénea, ¿no? Es un texto... bueno, Barthes en la lección inaugural comienza presentándose como un sujeto ambiguo, como un sujeto mixto, es decir, no es un sabio, no es un Un teórico, sujeto no es incierto. sujeto incierto, ¿no? Sujeto incierto, alguien que no se sabe muy bien con qué se va a salir, ni dónde está situado, ni con qué se va a salir. Y realmente la lección inaugural la dicta es un tipo de sujeto como él mismo se reconoce que es, ¿no? Porque es varias cosas, ¿no? Es varias cosas. Lo estábamos charlando estos días con mi mujer, porque bueno, tiene que dar mañana una clase sobre la lección inaugural y la volvíamos a charlar, la composición rara que tiene, porque bueno, hay cosas que van para un lado. Está presentando una cátedra en una institución muy prestigiosa y al mismo tiempo viene sosteniendo con mucha fuerza la idea de que hay que desprenderse de la idea de prestigio cultural. Entonces, claro, se encuentra en esa paradoja, ¿no? Y entonces, bueno, inventa cosas como que el Colegio de Francia es una institución que está fuera del poder, lo cual es una absoluta estupidez. No hay ninguna institución, no hay nada que esté fuera del poder si se realiza en el lenguaje. Ni un diálogo amoroso, ni un chiste está fuera del poder. Puede sutilmente desprenderse, ¿no? Pero en tanto el lenguaje hay poder. Y si hay institución, bueno, ya está el poder glorificado. Pero bueno, tiene esa especie como de astucia de empezar diciendo esto y ahí se va abriendo un camino, ¿no? Porque claro, está fundando una cátedra y al mismo tiempo reniega de la idea de catedrático. A mí esas paradojas, esas contradicciones me resultan muy, muy atractivas, bueno, porque las he vivido en toda mi vida profesional, ¿no? El saberse que uno siempre está en posición de impostor, que siempre está hablando como si supiera de lo que ignora, pero al mismo tiempo tiene que hacer ese personaje para que haya enseñanza, para que haya investigación, para que haya crítica. Cuando uno reconoce que es un impostor, en realidad parece que estuviese más allá de la impostura. Ese tipo de cuestiones son muy atractivas, a mí me resultan muy atractivas, y en la obra de Barthes están ahí en juego, y muchas veces reflexionadas, ¿no? La arrogancia del discurso crítico, la arrogancia del discurso teórico, la utopía ética de, bueno, habitar sin arrogancia, ¿no? Que es una de las búsquedas del último Barthes.
¿no? Cómo desprenderse de la arrogancia, ¿no? De la arrogancia de los discursos que tienen una causa, que tienen un fin, que buscan persuadir, que buscan imponer valores. Bueno, cómo desprenderse, cómo aligerarse de eso, cómo hacerlo siendo que uno está en una posición de reproducir, de gran arrogante, ¿no? Porque uno, el curso de Barthes, uno de los últimos cursos de Barthes es el dedicado a lo neutro, al tema de lo neutro, un tema raro, bueno, donde él justamente hace este elogio de el desprendimiento de la arrogancia. Y yo siempre le digo, con aquellos que converso, generalmente son estudiantes, pero a veces son amigos, colegas, le digo, bueno, lo primero que hay que advertir es que el que dice esto es un tipo que está parado frente a 100, ¿no? No está parado, está sentado. Quiero decir, está arriba de un escenario, él solito, es él el que toma la palabra, y él es el que dice, quisiera, ¿no?, que mi discurso se sostuviese sin arrogancia, y uno le diría, y bueno, bajate, entonces bajate y mezclate, porque mientras estés ahí no va a haber forma. Y bueno, por supuesto no quiere bajarse ese orador, pero querría al mismo tiempo que se aligere de arrogancia. Es una especie de personaje cómico, es un personaje teórico, crítico y también una especie de comediante. A mí eso me parece fundamental, asumir, ¿no?, el papel de comediante en la enseñanza, en la investigación, en la crítica con seriedad, no asumirlo por liviandad, sino por una necesidad de ligereza, como para recordar que, bueno, que por todas estas cosas que hacemos tiene que pasar la vida, ¿no? Y bueno, la vida cuando pasa, pasa con cierta ligereza, o bueno, no, o no, o pasa aplastando. Pero bueno, decíamos que pase con ligereza, ¿no? Para eso nos hemos dedicado a la literatura, habiendo tantas cosas más serias a las que dedicarse. Pero bueno, esta vale la pena. Bueno, Alberto, ahí sí. Disculpa. No, no, Digo, no, también hay algunos, hay algunos temas que atraviesan toda la obra de Barthes, ¿no? Como vos lo señalabas al principio. Por ejemplo, el formalismo, esa, ¿cómo decirlo? El preciosismo en la elaboración de las frases, que incluso puede conspirar, que incluso puede ir en detrimento de la precisión conceptual. Es decir, la frase es tan preciosa que a veces va en detrimento de la precisión conceptual. Es difícil encontrar, y muchas veces siguiéndote a vos o leyéndote a vos, he logrado, digamos, llegar a puntos exactos de la escritura de Barthes, por ejemplo, ese horizonte de novela de los prefacios críticos, o bien la ética del lenguaje literario en la lección inaugural, porque todo el mundo habla de la lección inaugural y dice, bueno, el poder está en la lengua, la literatura tiene tres fuerzas, la matesis, la mimesis y la semiosis, pero no va a la cuestión minuciosa. Eso es lo que me interesa mucho de vos, esa lectura minuciosa de la obra de Barthes. Y además del preciosismo de las frases y el formalismo, evidentemente, que hay en Barthes, que no tiene nada que ver con el formalismo ruso, ¿no? Que no tiene nada que ver con ese formalismo ruso. no. Hay otras cuestiones también que están dando vuelta, como el egotismo, las idealizaciones. Quisiera que pudiéramos hablar de esos temas, si se puede. Sí, bueno, lo de la frase es muy interesante. O sea, Barthes, eso está, por ejemplo, muy claro en los comienzos, ¿no?, de la obra crítica de Barthes. En el grado cero de la escritura, para Barthes, la literatura como institución moderna, con toda su problemática que a él lo atrae, ¿no?, que es una institución que busca destruirse a sí misma, es tanto institución, ¿no? Ese es uno de los motivos, ¿no?, que aparece formulado en el grado cero de la escritura, combinado con otras cosas que vienen muy de otro lado, como la escatología marxista, pero esta idea de que la literatura, para poder ser el hallazgo de una palabra exacta, debe destruirse como institución, si no lo que va a producir es más literatura, y no este lenguaje afectivo que se estaría buscando. Digo, es esa idea de literatura con la que Barthes se identifica tempranamente, implica cierta ruptura con el horizonte clásico, ¿no?, con la idea de que la literatura, de pensar a la literatura en los términos de las bellas letras, ¿no?, como
la comunicación bella de valores espirituales. Barthes dice, bueno, no, eso es lo que la literatura ha dejado de ser de Flaubert en adelante. Barthes piensa casi siempre en términos de historia literaria francesa, ¿no? Ha tenido muy poca curiosidad por otras literaturas. Eh, lo cual no está ni bien ni mal, lo señalo nada más, quiero decir. Bueno, ha tenido, bueno, como muchos otros talentosos, ha tenido muy poca curiosidad por muchas cosas, ¿no? Bueno, otro ejemplo para mí es Borges, ¿no? De un talentoso enorme como ensayista, pero que, bueno, por ejemplo, no sintió ninguna curiosidad ni por el marxismo ni por el psicoanálisis, habiendo sido contemporáneo de las épocas de gloria de los dos, ¿no? Eh, Por Barthes tampoco, porque no lo lea Barthes, ni no, Barthes pero a bueno, Borges. pero Barthes, hay una... Pero puede coincidir, ¿no? Tal vez puedan coincidir en la vacilación, en la No, conjetura. claro, a mí los dos, yo me formé como crítico leyéndolo a los dos y desde muy temprano mi tarea fue cruzarlos a los dos todas las veces que pudiese porque me parecían destinados a cruzarse todo el tiempo. Y todavía hoy lo sigo haciendo, ¿no? Hay una ética ensayística en Borges que se lleva muy bien con la de Barthes, por muchas razones. Pero bueno, Barthes prácticamente no lo leyó a Borges, parecería que sí lo leyó por algún apuntecito que aparece, pero no se sintió demasiado entusiasmado, como muchos otros de sus contemporáneos. Y, y, y bueno, Borges, no sé si lo leyó, seguramente no lo leyó a Barthes, entre otras razones, porque bueno, en el momento en que Barthes se vuelve más o menos conocido, Borges ya no lee, ¿no? Ya está ciego. Tampoco creo que hubiese tenido mucho interés. En un libro reciente de póstumo, obviamente, de Bioy Casares, que se llama Wilco, ¿no? En el que el editor reúne los fragmentos de los diarios y de correspondencias de Bioy Casares, en los que aparece este otro escritor tan interesante que es Rodolfo Wilco. Pero bueno, en una entrada del diario, qué lástima no tenerla a mano, porque es muy graciosa. Bioy Casares cuenta que está si no recuerdo mal, en la década del 70. Es jurado en un premio en Italia y dentro del mismo tribunal de jurados está Barthes. Y entonces le cuenta, no sé a quién, posiblemente a Silvino Campo, a quien le está mandando la carta, dice, me llevé muy bien con Barthes, es una especie de Castañino que tienen acá. Digo, es un crítico literario que tiene por acá. Dice, ¿qué se puede esperar de un crítico literario? Como un Castañino de los franceses. Castañino, bueno, para quien no lo sepa, creo que ningún menor de 60 lo sabe, era un crítico literario De poca muy monta, digamos. prestigioso. Bueno, pero tuvo su momento de mucho prestigio, sobre Sí. todo en la universidad. Después se fue volviendo de poca monta, ¿no? Pero yo ya cuando entré ya estaba en decadencia. Pero quiero decir, a Bioy Casares le sonaba como, bueno, un crítico literario es un tipo como Justi, como Castañino, esa gente que habla de lo que no hace. Lo cual es un problema, ¿no? Es un problema siempre para los críticos. ¿No? Ese viejo apotegma, el que no sabe hacer enseña, bueno, es un problema, ¿no? Con la enseñanza de todo lo que tenga que ver con el arte, si uno no es también artista. Claro, claro, claro. Entonces, la fascinación de Barthes por la frase también es un motivo contradictorio en su obra, ¿no? Porque la frase es un artefacto verbal que viene del clasicismo francés. De hecho, Barthes en algún momento, creo que es en Barthes por Barthes, dice, bueno, soy un escritor clásico. Amo a los escritores modernos, o digo que los amo, pero en realidad soy un escritor clásico. Eh, la frase, el acabado de la frase, la elegancia de la frase, es algo que lo atraía muchísimo, siendo que su saber acerca de justamente de los vínculos entre lenguaje y poder lo llevaba a valorar todo trabajo de descomposición de la frase, ¿no?
En eso creo que, bueno, Borges le sacó una ventaja enorme porque, bueno, es un escritor bastante más dotado, ¿no? Digo, en Borges también la frase, ¿no? La frase Sí, borgiana por es un supuesto. pacto verbal maravilloso, pero cuando uno la empieza a observar con atención, advierte que dentro de la sintaxis misma hay algo que descompone la perfección, ¿no? Y se vuelven raras las frases. Puede ser el oxímoron, puede ser un falso paralelismo. Barthes esos efectos de descomposición los logra más por el recurso a la ironía, ¿no? Como modo de relación. El modo de relación con el saber, modo de relación con la cultura. Bueno, ese es otro motivo de encuentro de Barthes, ¿no? El gusto Claro, por la perfecto. ironía y sobre todo el saber que la adopción de un punto de vista irónico, un poco lo que yo decía antes bromeando de el ensayista, el crítico, el profesor como comediante, ¿no? El que asume la ironía se vuelve comediante, ¿no? Se vuelve comediante, yo diría, en un sentido casi trascendental. Bueno, un romántico alemán hablaba de la bufonería trascendental, un poco en ese sentido, ¿no? Es como si por la vía de la ironía se pueden conquistar algunas verdades de la vida, de la existencia, que por otros medios difícilmente. Y bueno, eso lo sabían y lo practicaban tanto Borges como Barthes, como Nietzsche, como Montaigne, como Freud, bueno, como muchos otros, ¿no? Ese es otro motivo recurrente, ¿no? Cierto superyo teórico crítico que le dice que hay que ir contra el acabado de la frase y la atracción enorme que le despierta la frase clásica, que lo lleva en un momento a decir, soy un escritor clásico, tengo argumentos modernos, tengo identificaciones modernas, pero escribo clásico, aunque no crean Escribo los clásico. aunque Sí, no sí. crea en los valores del clasicismo, no creo que el lenguaje es un instrumento, no creo que hay valores espirituales que hay que comunicar. No, creo en el goce, que no se sabe bien qué es, pero es que es otra cosa. Pero soy un Qué escritor lindo, clásico. sí, sí, clásico, clásico, evidentemente, y tardo romántico también, según alguna apreciación de Sí, algunos claro, pero ahí filósofos. justamente, ahí estaría un poco la contradicción, la ambigüedad y la fricción, que insisto, a mí es lo que me lo vuelve muy atractivo, ¿no? Eh, me, me, por, qué sé yo, eh, digamos, tengo muchos argumentos teóricos, críticos para valorar la ambigüedad, la contradicción, pero entiendo que también es porque, bueno, por alguna razón de identificación, ¿no? Como decir, bueno, me apasiona la teoría, pero ojo, no te la tomes tan en serio porque se vuelve esterilizante, se vuelve intimidatoria. Y hasta dónde me la tengo que tomar? Y bueno, vas a tener que probar, vas a tener que probar. No lo vas a saber hasta que la uses, y se te vuelva en contra o te haya abierto un camino. Si abrió un camino, dices, bueno, hice un buen uso de la teoría. Si uno se encontró repitiendo algo que ya había dicho y con no demasiada convicción, y bueno, no, ese no fue un buen uso. Y obviamente en la práctica de cualquiera se pasan por unos y otros usos, ¿no? Eso Barthes lo Bien, sabía, no lo decía siempre, porque era bastante, bueno, era bastante turro, no siempre era tan confesional como somos los argentinos, pero lo practicaba y lo dejaba entrever, ¿no? Esta cosa de no me tomen tan en serio. no Al me mismo tomen tan en serio. tiempo, Qué lástima que nos están apurando, digamos, con el tema de los minutos. no, mejor. Nos vamos Yo, en un muy buen momento, nos vamos en un muy buen momento. Quedan muchas bueno, cosas bueno, abiertas como para seguir en otro lugar buscando. qué lindo, sí, 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 poder continuar esta conversación, porque nos quedaron muchísimos temas pendientes. Por Sí, ejemplo, esa relación con Proust o con Gide, que vos señalabas mm, respecto a los escritores franceses, bueno, lo de Nietzsche, que lo señalaste al pasar también, que es muy importante ese vínculo con Nietzsche. ¿Cómo llega Barthes a Nietzsche, mediado tal vez por Deleuze o por Derrida? Bueno, en fin. fundamentalmente mediado por Deleuze y Derrida. O sea, en realidad uno puede imaginar o reconstruir que la primera vez que Barthes habrá leído Nietzsche habrá sido por Gide,
Pero el Nietzsche que va a tener tanto impacto en su tarea crítica, ensayística, es el Nietzsche mediado por Deleuze y por Derrida, ¿no? No exclusivamente, pero fundamentalmente. Eso lo reconoce Barthes, sobre todo la deuda con Deleuze, ¿no? Varias veces dice, mi Nietzsche es el de Deleuze. Y de hecho, si uno lee detenidamente, va a observar, eso es muy borgiano, que de Nietzsche Barthes tenía una especie de antología, ¿no? Y trabajaba con esa antología, no es que tenía las obras completas, no, tenía una antología. Y a eso le sacaba un provecho bárbaro, ¿no? Es algo muy, digo, borgiano, porque Borges también, como bueno, se ha señalado muchas veces, la erudición borgiana era bastante pobre, de segunda mano, pero le sacaba un provecho enorme. Y producía esta sugestión de saber. Lo que pasa es que producía la sugestión de saber y al mismo tiempo denunciaba que eso era una sugestión. Eso es fascinante, y en Borges, y en Barthes, y en quien sea, ¿no? Que produzca Qué la agradable, sugestión de saber. sí, sí, que produzca. Sí, 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 Y sí. Qué también agradable esto, ¿no? pero bueno, son cosas para seguir, para seguir. Perfecto, perfecto, Alberto. Bueno, la verdad, un gusto, muy agradecido de haber participado, digamos, en esta conversación contigo en el marco de la Feria del Libro de La Rioja 2021, una dosis de lectura. Te saludo con énfasis, con afecto. Y bueno, Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ya trataré cuando se pueda de viajar a La Rioja. Entre otras razones porque hay un amigo queridísimo que ahora por razones amorosas está afincado. Miguel de Almarón está viviendo en la ciudad de La Rioja. ah, Miguel Darmaroni, Es es uno el de mis novio grandes de... amigos de toda la vida, además es un gran colega con el que charlamos de estas cosas. No es muy bartesiano, pero igual es buen muchacho. Tiene un buen libro sobre Juan Gelman, bueno, tiene muchos libros, la palabra Juan Sí, Gelman, sí, sí, conozco, sí, sí, sí. tiene. Bueno, acaba de publicar un libro de ensayos muy lindo que se llama Patria y Muerte, muy reciente, muy bueno. No es fácil de conseguir, pero vale la pena buscarlo, es muy bueno. Y bueno, y te ha publicado Bueno, muchas otras cosas. Y está ahí, lo tienen ahí, así que salgan a buscarlo, salgan a lo cazar. vamos a buscar, lo vamos a buscar. Búsquenlo que lo tienen a mano. No es fácil, no es tan fácil como yo de agarrar, pero bueno, vale la pena. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, te saludo bueno, quedamos en contacto, por supuesto. Quedamos en contacto. Muchas gracias, un abrazo grande y gracias otra Muchísimas vez. gracias por tu participación. Muchísimas No, gracias. gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Un Adiós. saludo.